Cuando pensamos en estimular a un bebé, muchas veces pensamos en juegos, en actividades o en juguetes, pero pocas veces pensamos en algo mucho más importante, los sentidos. Y no solo la vista o el oído, que son los más conocidos, sino también otros sentidos fundamentales para el equilibrio o la percepción del propio cuerpo, que influyen directamente con el desarrollo motor, la atención y la regulación emocional. Muchas veces me encuentro familias que hacen muchísimas actividades pero sin saber realmente que están estimulando. Y hoy quiero ayudaros a entender algo clave. No se trata de hacer más, sino de estimular mejor. Soy Natalia González, maestra de educación infantil, psicopedagoga y especialista en estimulación temprana, directora de la primera escuela online en España de estimulación temprana de 0 a 24 meses. Sígueme en mis distintas redes sociales, como puede ser Instagram, Facebook o visita mi blog todo con el mismo nombre, miotroyo.es. Antes de que un bebé pueda moverse con intención, concentrarse durante más tiempo, empezar a hablar o jugar de forma más compleja, necesita algo fundamental: organizar su sistema sensorial, porque el desarrollo no empieza por lo que vemos desde fuera, empieza por lo que ocurre dentro. Es a través de los sentidos como el bebé empieza a construir una comprensión de sí mismo y del mundo. No aprende primero a moverse y luego a sentir, sino que siente para poder moverse mejor. A través de los sentidos, el bebé entiende dónde está su cuerpo y cómo se mueve. Interpreta lo que ocurre a su alrededor. Regula si está más activo o más tranquilo y empieza a dar sentido a las experiencias que vive cada día. Por ejemplo, un bebé que no organiza bien lo que siente en su cuerpo puede moverse de forma más torpe o descoordinada. Un bebé que recibe demasiados estímulos sin orden puede mostrarse irritable o desconectado. Y un bebé que tiene experiencias sensoriales ajustadas a su momento suele mostrarse más disponible, más curioso y más regulado. Por eso, la estimulación sensorial adecuada no solo impacta en el momento presente, sino que marca la base de todo lo que vendrá después. Cómo se moverá, cómo aprenderá, cómo se concentrará, cómo gestionará sus emociones y cómo se relacionará con el entorno. Importante, ¿verdad? Y aquí hay algo realmente importante que quiero que os llevéis hoy. No todos los sentidos se estimulan igual, ni todos necesitan lo mismo en cada momento. No se trata de hacer muchas actividades sensoriales sin criterio, sino de entender qué sistema necesita más experiencia en ese momento y cómo ofrecérsela de forma adecuada. Los sentidos que realmente debemos tener en cuenta cuando hablamos de sentidos en bebés, muchas veces pensamos solo en los cinco sentidos clásicos: la vista, el oído, el tacto, el gusto y el olfato. Pero en desarrollo infantil hay dos sistemas que son absolutamente clave y que, sin embargo, muchas veces pasan totalmente desapercibidos: el sistema vestibular y la propiocepción. Y sin ellos el resto del desarrollo no se va a organizar bien. El sistema vestibular, que es el que regula el equilibrio y el movimiento, pues es encargado de procesar todo lo relacionado con ese movimiento, con ese equilibrio, y se activa cada vez que el bebé gira sobre sí mismo, voltea, cambia de postura, pasa de boca arriba a boca abajo y viceversa, y se balancea o se desplaza por el espacio. Es un sistema fundamental porque le da al bebé información sobre dónde está su cuerpo en el espacio, cómo ajustar el equilibrio y cómo organizar sus movimientos. Cuando el sistema vestibular está bien estimulado, el bebé se mueve con más coordinación, tolera mejor los cambios de posición, que a muchos peques les cuesta, y regula mejor su nivel de activación, ni demasiado excitado ni demasiado apagado. Pero aquí hay algo muy importante y donde muchas familias se confunden. Estimular no es mover constantemente al bebé, no se trata de balancearlo sin parar, ni de hacer movimientos intensos pensando que así estamos estimulándole más. El sistema vestibular necesita movimiento de calidad, no cantidad, necesita movimientos
progresivos, adaptados a su momento y sobre todo iniciados o acompañados desde la propia acción del bebé, no impuestos constantemente por el adulto. Por ejemplo, un bebé que se gira por sí mismo, que se desplaza, que cambia de postura libremente, está recibiendo una estimulación vestibular mucho más rica y organizada que un bebé al que movemos constantemente sin que él participe. Y esto es algo que trabajo mucho dentro de mi escuela online, ayudar a las familias a entender cómo ofrecer este tipo de experiencias sin caer en la sobreestimulación, que es mucho más frecuente de lo que pensamos. La propiocepción es la conciencia corporal, es uno de los grandes olvidados, es la capacidad de sentir el propio cuerpo, saber dónde están las manos, las piernas, los pies, cuánta fuerza puede aplicar, cómo ajustarse. Se estimula principalmente a través del movimiento libre, con apoyos, con empujes, con cambios de postura. Sin una base propioceptiva, el bebé puede tener dificultades más adelante en coordinación, control corporal o incluso atención. El tacto es uno de los primeros sentidos en desarrollarse y está muy ligado al vínculo. Se estimula a través del contacto, las caricias, diferentes texturas, pero también a través del movimiento y la exploración. Aquí es muy importante no limitar al bebé constantemente con ropa excesiva o entornos que no les permitan sentir. Lo mejor en body, que puedan tocar la superficie. La vista. En los primeros meses la vista necesita estímulos claros, cercanos y sencillos. Contrastes, movimientos lentos, distancia adecuada, que muchas veces no lo hacemos. No saturación visual constante. El oído, pues no solo se estimula con sonidos, sino con la interacción, la voz del adulto, los ritmos, las pausas, todo eso organiza el sistema auditivo. Bueno, ¿y cómo podemos estimular los sentidos de forma adecuada? Aquí viene algo importante. Estimular los sentidos no es hacer muchas actividades como os vengo diciendo, sino crear situaciones donde el bebé pueda experimentar de forma organizada. Os pongo un ejemplo. Un bebé que pasa tiempo en el suelo está estimulando el sistema vestibular, la propiocepción, el tacto, y un bebé que se desplaza hacia un objeto está trabajando la coordinación, la planificación y la integración sensorial. Un bebé que interactúa con el adulto está desarrollando el oído, el lenguaje, la regulación emocional. Por eso muchas veces lo más sencillo es lo más potente, pero también es importante saber cómo acompañar estas situaciones, porque no es lo mismo dejar al bebé sin más que ofrecer propuestas adecuadas según su momento evolutivo. Uno de los errores más frecuentes es la sobreestimulación. Pensamos que cuanto más estímulos mejor y acabamos saturando al bebé. Otro error es centrarnos solo en los sentidos más visibles, como puede ser la vista, y olvidarnos de otros fundamentales, como puede ser la propiocepción. Y otro muy importante es ofrecer estímulos sin tener en cuenta el momento del bebé, que esté cansado, que tenga hambre, que su nivel de activación sea bajo. ¿Qué cambios podemos empezar a notar cuando la estimulación es adecuada? Pues cuando los sentidos se estimulan de forma equilibrada, el bebé empieza a estar más organizado, se mueve mejor, se concentra más, regula mejor sus emociones y su juego se vuelve más profundo. Muchas familias me dicen, es como si ahora estuviera más tranquilo, pero a la vez está más activo. Y eso es porque su sistema nervioso está mejor integrado. En mi escuela online acompaño a las familias precisamente en esto, en entender qué necesita su bebé en cada momento y cómo ofrecerle una estimulación adecuada sin saturar y sin quedarse cortos. Porque cuando sabes que estás estimulando y cómo hacerlo, todo cambia. Realmente tu bebé no necesita más estímulos, necesita estímulos adecuados, necesita movimiento, contacto, interacción y un entorno que le permita sentir, explorar y organizar su cuerpo. Y sobre todo, te necesita a ti, un adulto que no solo esté presente, sino que sepa cómo acompañar ese desarrollo. Y si os ha gustado este contenido y deseáis recibir más información sobre desarrollo infantil y estimulación temprana, os invito a suscribiros a mi canal y además no dudéis en compartir este vídeo con otras familias que puedan beneficiarse de esta información. Déjame tus comentarios y preguntas y estaré encantada de contestaros.
Nos vemos en el próximo vídeo.